Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, genera reacciones muy intensas en círculos cristianos, el dispensacionalismo. Sí, es un tema polarizante. Totalmente. Para algunos es como una llave maestra para la Biblia, pero para otros, una herejía peligrosa. Así es. Y bueno, para esta charla nos estamos basando en extractos del libro Dispensacionalismo, ¿Ayuda o herejía?, de Charles Ryrie. Él es un defensor conocido de lo que llama dispensacionalismo clásico. Un referente importante en esa corriente, sí. Nuestra idea hoy es, bueno, desentrañar qué es esto, por qué tanto debate y qué argumentos usa Ryrie para decir que es útil. A ver si lo podemos desglosar. Perfecto, vamos a ello. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿Qué es exactamente el dispensacionalismo según esta fuente? Para mucha gente parece que ha sido como la chispa para estudiar la Biblia más a fondo. Claro. Y Ryrie lo presenta como un sistema, ¿verdad?, que ayuda a entender la Biblia viendo distintas dispensaciones, o sea, como administraciones de Dios en la historia. Exacto. La idea central es esa, que reconocer estas diferentes etapas, estas administraciones, es necesario para interpretar bien las Escrituras. Ajá. Y como dice la fuente, incluso quienes no se llaman a sí mismos dispensacionalistas, pues hacen distinciones básicas. Como lo de los sacrificios de animales, por ejemplo. Justo eso. Hoy nadie los practica. La fuente cita a Schaffer que dice algo como: cualquiera es dispensacionalista si confía en la sangre de Cristo en lugar de traer un cordero. Entiendo. El dispensacionalismo lo que busca es, digamos, sistematizar eso, ponerle un marco. Ok. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante, la oposición. Sí. Y viene de muchos frentes, no solo liberales teológicos, sino también otros conservadores, amilenialistas, teólogos del pacto. Sí, gente que no cree en un milenio literal futuro o que enfatiza más la unidad de los pactos de Dios. Y usan palabras durísimas: herejía, peligroso, no bíblico. Sí, la fuente menciona críticos como Pink, Hertzner, Mauro, Alice, gente de peso que usa términos muy fuertes. ¿Y cómo atacan? ¿Son solo desacuerdos de interpretación o hay más? Hay de todo un poco. Por supuesto están los desacuerdos teológicos profundos, sobre la interpretación literal. Especialmente de profecías, imagino. Exacto, ahí está uno de los puntos clave. También sobre la continuidad histórica, o temas muy específicos como el rapto pretribulacional, esa idea de que la iglesia se va antes de la tribulación. Claro. Pero la fuente también menciona otras tácticas, digamos, menos teológicas. Se critica que es una doctrina reciente. Moody dice que no se rastrea antes de 1830. Y el argumento es: si es nuevo, es falso. Básicamente. También hay ataques personales, centrados en figuras como John Nelson Darby, o intentos de culpa por asociación. ¿Cómo es eso? Pues vincularlo con grupos que no tienen nada que ver, ¿no? La fuente menciona que algunos críticos lo han asociado hasta con Hitler o el mormonismo. Caramba, eso ya suena... Sí, son tácticas más bien agresivas. Y también la ridiculización, usar caricaturas, como decir que enseña que hay varias formas de salvarse o que ignora el Sermón del Monte. Foster lo llama herejía por eso. Vaya, o sea que la oposición va desde un debate teológico serio hasta, bueno, ataques bastante fuertes. Definitivamente. Hay un espectro muy amplio de críticas. Entonces, frente a todo esto, ¿cuáles son los argumentos a favor, según Ryrie? ¿Por qué sus defensores lo ven como algo útil, valioso? Bueno, Ryrie destaca principalmente tres cosas. Primero, que responde a una necesidad real, que todos tenemos al leer la Biblia. La de hacer distinciones. Lo que decíamos antes, ¿no? Que todos hacemos alguna distinción. Exacto. El dispensacionalismo, según él, solo ofrece un marco, una estructura coherente, para esas distinciones que ya hacemos de forma intuitiva, quizá. Ok, primer punto. El segundo. El segundo es potente. Dice que provee una filosofía de la historia, y una con una meta dentro de la historia terrenal. ¿Te refieres al reino milenial? Justamente. Argumenta que la historia humana tiene un clímax aquí, en la Tierra, con ese reino. Y Ryrie sugiere que esto da una visión, más optimista que otras que ven la historia solo como un prólogo a la eternidad.
Cita a MacLean sobre el pesimismo de la visión contraria. Interesante perspectiva. ¿Y cómo unifica la historia? Su principio unificador es la gloria de Dios, que se revela progresivamente. Esto contrasta con la teología del pacto, que se enfoca más en el pacto de gracia, como eje central. Ryrie también dice que permite entender mejor el progreso de la revelación, cómo Dios fue revelando su plan por etapas. Entendido. O sea, una estructura para entender la historia y su propósito terrenal. Y el tercer argumento, ¿mencionaste algo de la interpretación? Sí, el tercero. Ryrie defiende que el dispensacionalismo ofrece una hermenéutica, o sea, un método de interpretación, consistente. ¿Consistente en qué sentido? En que se compromete a aplicar la interpretación literal, normal, histórico-gramatical, de manera Pareja. a toda la Biblia. Incluyendo la profecía, que es donde otros flaquean, según él. Exactamente. Él diría que otros sistemas teológicos son literales en algunas partes, pero luego, al llegar a la profecía, se vuelven más figurativos o espiritualizan los textos. Ya veo. Y pone ejemplos, como ciertas interpretaciones de Apocalipsis 7, o la dificultad que él ve en interpretar literalmente Mateo 10 y Mateo 28 sin hacer estas distinciones dispensacionales. Bien, entonces para ir cerrando, tenemos este sistema, el dispensacionalismo. Genera muchísima lealtad en algunos, pero también críticas muy duras. Muchísimas. Y se defiende como una herramienta para ser consistente al leer la Biblia y para entender el plan de Dios a través de distintas épocas. Sí, y al final, lo que parece fascinante al mirar la fuente es que la tensión fundamental está en el método de lectura. ¿Cómo lees? ¿Qué tomas literal y qué no? Exacto, sobre todo en la profecía. Y claro, cómo conectas las diferentes partes de la Biblia, las diferentes épocas de la relación de Dios con la humanidad. Ahí parece estar el meollo del asunto. Queda mucho para pensar. Una reflexión final podría ser: si la manera en que interpretamos el pasado bíblico, usando sistemas como este, da forma a cómo entendemos la historia, ¿cómo podría eso afectar también lo que esperamos o lo que buscamos en el futuro? Buena pregunta para dejarla flotando. ¿Cómo nuestra teología del pasado informa nuestra esperanza futura?